de Punta Alta, bueno, de todas partes del país lo han mandado notas y mensajes acompañando este duelo. Un duelo bastante fuerte, de sorpresa lo pasó esto, gracias a Dios que este hombre no ha sufrido nada, una lástima. Ha sido un gran corredor de auto y mirá lo que le viene a pasar. A nosotros nos da un dolor muy grande, a la parte de todo este grupo que somos el peronismo histórico, que hemos luchado y hemos estado en muchas cosas con él, presente en las buenas y en las malas. Le agradezco mucho el testimonio. Gracias. Tengan cuidado ahí, por favor. Bueno, uno de los tantos testimonios, ¿no?, que se escuchan aquí. Hoy tuve la posibilidad de entrevistar a jóvenes de 17, 18 años también, desde la militancia, que han venido desde otras partes de la provincia. Bueno, aquí tenemos el caso de un hombre con su familia. Ustedes dirán si tenemos tiempo de seguir con las entrevistas. Sí, Mariano, nos sigue sorprendiendo la cantidad de personas que van llegando, pero también la cantidad de ofrendas florales, ¿no?, que se encuentran ahí, una manera de demostrarle el afecto, el cariño, y decíamos, ¿no?, la presencia de gente joven, vos lo remarcabas, de gente joven, de militantes que recién se inician en la política y de gente que ha pasado mucho tiempo dentro del peronismo y lo tenían como un líder, como un referente, el principal de la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, sobre todo en tiempos donde se está discutiendo cómo se va a reorganizar el peronismo y con todo el proyecto que ya tenía de cara, con sus intenciones de trabajar para llegar a la presidencia, ¿no? Un sueño que queda trunco así a partir del año 2019 y con ese lamento también en boca de las personas con las que hemos ido dialogando. Cada uno, también me sorprendió esto, cada una de las personas con las que fuimos charlando, principalmente, personas de la misma generación de José Manuel de la Sota, tienen una anécdota con él, desde la mujer que nos decía que después de la crisis del 2000-2001 se había quedado sin casa y que pudo recuperarla, desde aquel compañero de militancia, desde el otro que, bueno, compartió la celda durante la época oscura de la historia de nuestro país, durante el proceso. Cada una de las personas que está aquí tiene una relación directa o indirecta, alguna anécdota para contar de este hombre que se ha ido a los 68 años. Mariano García, muchas gracias. Volvemos, de ser necesario, en algunos minutos. Otra de las cuestiones que también ha surgido como apunte informativo del día de hoy tiene que ver con gente que al pasar por ese sector de la Ruta 36, donde se dio el accidente con el 3 veces gobernador de la provincia, el accidente fatal, ya iba dejando ofrendas florales también en el sector, ¿no? Sí, la verdad que generó muchísimo impacto y sobre todo lo que pasa ahora, Víctor, ¿no?, con las redes sociales. Cuando se conoce la noticia de la muerte del exgobernador, muchos pensaban que se trataba de una broma, que era algo que alguien empezó a poner a través de Twitter y que no era verdad. Pero después se empiezan a conocer más detalles y cuando se ve la manera en que había quedado esa camioneta Volvo que manejaba él, hasta se decían varias informaciones erróneas, ¿no? Sí, que iba acompañado, cuando en definitiva no fue así. Iba solo, iba absolutamente solo. Lo de la velocidad es algo por determinar. Hay quienes señalan que iba a alta velocidad, otros dicen que iba a muy alta velocidad. Bueno, eso no está claro. Si hubo o no en ese momento un intento de frenada. Recordemos que el sistema no deja las marcas en la carpeta asfáltica. Algunos decían no hay marca, con lo cual no hubo frenada. Bueno, varias miradas coinciden en que hubo un intento final a décimas de segundo del impacto de intentar evitarlo. Impacto que va contra un camión. Ese camión iba con un chofer y su acompañante. No resultaron con lesiones de gravedad, pero fueron llevados a un centro de salud de Altagracia, porque recordemos que todo ocurre en esa zona de la Ruta 36, pegado a despeñaderos. La reseña técnica, Silvia, de la camioneta indica que era una de las más seguras a nivel mundial, con lo cual, bueno, evidentemente hay factores que se escapan y que tienen que ver con otras cuestiones. La alta velocidad posiblemente sea un factor que pueda incidir decisivamente, es algo que quedará por determinar. Recordemos que aquí también habló, ya estaremos repasando ese testimonio, la peluquera que lo atendió en Río Cuarto por la tarde, algunas horas antes, cuestiones del absurdo al exgobernador de la Sota, y que manifiesta que lo notaba cansado, que cabeceó un par de veces, como que se durmió en el momento en el que lo estaba atendiendo, que le contó que venía haciendo dieta, que estaba quizá mal comido, pero que tenía muchas ganas de venir al cumpleaños de su hija. De hecho, venía precisamente a ese evento, ¿no? Seguimos viendo las imágenes que realmente causan estupor de la manera
en que se produjo el accidente en esa zona. Y Alejandra Domínguez fue la primera persona que llegó al accidente en el que falleció el exgobernador, y como muchos que iban llegando hasta ese lugar tratando de esquivar para no provocar un accidente en cadena, se acerca hasta el lugar y no reconocía que era el exgobernador de La Sota. Ella nos cuenta su experiencia desde su lugar. Alejandra Domínguez fue la primera en llegar al accidente en el que perdió la vida José Manuel de La Sota. Circulaba a pocos metros y quedó muy impactada por la magnitud del siniestro. Horas después se enteró que se trataba del exgobernador. Empiezo a ver como dificultades por el carril derecho, que era por donde yo circulaba, dificultades de visión, y me corro a la izquierda, y en el momento que me corro veo la camioneta ahí como destruida, así que estaciono, veo el camión estacionado en la banquina, estaciono delante del camión y el señor del camión está bajando con mucho dolor de cabeza, golpeado, sin entender lo que le había ocurrido. En ese momento llamo al 101 y trato de identificar el kilómetro que me pedían esa identificación para poder mandar el móvil. Y luego me acerco, ya había otras personas. La preocupación era que si vos venías circulando no veías la camioneta hasta tenerla encima. Estaba muy oscuro. Y bueno, ahí ya había unos autos que habían puesto balizas y habían bajado a la banquina y alumbraban la camioneta. La camioneta era un bollo de chapas y el motor totalmente destruido. ¿Alguien le llega a tomar el pulso al exgobernador? Sí, uno de los jóvenes que venía en otro vehículo con otro compañero me dice, ¿querés acercarte? Tiene el pulso muy débil. Y yo dije, no soy médica. Entonces él le había tomado el pulso, después otra persona que estaba allí dice, está demasiado golpeado, tiene lastimada la cabeza, se ve que es una persona mayor. ¿No distinguen ustedes quién era en ese momento? En absoluto. Yo me acerqué hasta 2 metros de la camioneta nomás, no se veía, estaba entre todo el bollo de chapas y el airbag puesto sobre la cabeza de la persona. No podía identificar solo esto, que era una persona canosa, mayor, y que estaba solo, porque del otro lado estaba muy aplastado y no se veía ninguna otra persona. ¿Pasó el vehículo a alta velocidad? ¿Te llamó la atención eso o no? Yo venía circulando y la camioneta sí me había pasado unos kilómetros antes. No identifico en qué momento, quizás apenas pasé Despeñadero, no los registro. Sí me pasó, pero no podría decir que fue a altísima velocidad. Sí iba un poco más rápido. Es impactante lo que cuenta Alejandra. Hablaba de un fuerte golpe en la cabeza. ¿Señala algo vinculado con esto? La primera información que surge de la autopsia, Héctor Emanuele. Así es, Víctor. Precisamente la autopsia está en poder del fiscal de Altagracia en estos momentos, quien con mucho hermetismo y por el secreto de sumario no ha dado a conocer los resultados oficiales de lo que ha sido la pericia de la autopsia, pero sí han trascendido algunos detalles, no de la Fiscalía, sino de la propia morgue judicial, en donde indican que el ex gobernador de La Sota tuvo un fuerte traumatismo de cráneo y una fractura en su brazo derecho. La explicación de esto es que el vehículo, una camioneta Volvo, como bien lo decías Víctor vos, uno de los vehículos más seguros del mundo en su segmento, en las camionetas SUV, esta camioneta es la más segura del mundo. Lamentablemente para De La Sota, el problema fue que se metió debajo del camión. Venía a gran velocidad, según la pericia de la Policía Judicial, seguramente a más de 160 kilómetros por hora, quizás mucho más de 160, pero no menos de 160 kilómetros por hora. La camioneta tiene algunos elementos de seguridad que te indican con una alarma sonora cuando tenés un acercamiento al vehículo que va adelante, pero no alcanzó esta situación porque cuando De La Sota se da cuenta, o porque se durmió o porque se distrajo por algo, que ya estaba por chocar el camión, pega el volantazo y se mete debajo del camión después de frenar. Al frenar, la camioneta, y según las pericias de la Policía Judicial, hace como
momento en donde la trompa de la camioneta se baja por la intensa velocidad y la brusca frenada.